¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, hola. Bien, hola Sol, Esther, también que las veo ahí. Antes de comenzar, me estuvieron llegando preguntas con respecto a los exámenes que faltan. El módulo número 6 no tiene examen y el módulo 4 y 5 les habilité el examen, pero escuchen bien lo que les voy a decir. Está habilitado el examen del módulo 4 y 5, pero solo a modo de repaso. ¿Sí? Lo pueden hacer las veces que ustedes quieran, en el tiempo que ustedes quieran, solo para repaso. No va a ser un requisito que lo tengan aprobado para poder rendir el examen final. Con respecto a eso, ¿quedó alguna duda? ¿Hay alguna otra duda que necesitan que les responda? Porque, Perdón, sí, ¿quién me habla? No. ¿qué módulo dijiste que eran? 4 y 5. Lo aclaro porque me estuvieron llegando preguntas de que en el otro grupo, no en el oficial, están preguntando por esos exámenes. Cuando tienen preguntas con respecto a esos temas, por favor, o me escriben al privado o lo escriben en el grupo, porque si no yo no me entero de lo que ustedes hablan. ¿Sí? Por eso lo aclaro ahora. Ya lo pueden ver en el campus virtual. Dice, no sé, vamos a suponer, validación 4 habilitada a modo de repaso. ¿Sí? La pueden realizar las veces que ustedes desean, en el tiempo que ustedes desean. Está bueno que lo hagan porque les va a servir para el examen final. Angie, dime. Angie, no te escucho. No sé si estás hablando. Profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. No, le quería consultar si esos temas van a ser más o menos lo que nos va a tomar en el examen. Sí, van a ser muy parecidos. Ah, pero entrarían esos temas. Sí, O después nos pasa bien que después va a les, entrar. después les paso de igual manera que va a entrar, pero son temas que obviamente que entran dentro del examen. Listo, gracias. ¿Sí? Listo. El último cuestionario que tomé, Janina, fue el módulo número 3, que estuvo habilitado 16, 17, 18 de junio y 23 y 24 de junio el recuperatorio. Ese fue el último que tomé. Ya se puede hacer los otros módulos, sí. Ya está todo habilitado en el campus virtual. Sole. Profe, una consulta. ¿El examen final cómo va a ser? Como lo venimos haciendo hasta ahora, a través del campus virtual, múltiple opción, verdadero o falso, emparejamiento. Eso quería saber yo también. Exactamente como se vienen manejando hasta ahora, solo que son un poquito más de preguntas y tienen 2 horas para realizarlo. Ah, 2 horas, bueno, qué bueno. Sí, 2 horas. Aprovechen las 2 horas, por favor. Ay, se me corta, no tengo... ¿Tiene recuperatorio? Sí. Tiene un recuperatorio, sí. El examen final es el 25 de agosto y el recuperatorio el 28. ¿Sí? Bien, ¿eso nada más? ¿No tenemos que exponer nada ni nada por el estilo? No. Si querés solo hacer una exposición, avisanos. No, porque tengo el de acompañante terapéutico en la niñez, que ahí sí tenemos que hacer exposición, por eso pregunté. No, en este no. No. ¿Rocío? Profe, Sí, te escuchamos. sí, perdón. ¿Puedes repetir los del examen? La fecha del examen final, Sí, 25 de agosto y el recuperatorio el 28. bien. Después de igual manera se los mando en el grupo. Dale. Profe, ¿y qué se puede ir haciendo los otros módulos? El módulo 4 y 5 ya lo tienen habilitado. Genial, muchas gracias. Perdón, pero es que yo el otro día no pude estar en la clase, por eso. No hay ningún problema.
módulo 4 y 5 lo pueden realizar las veces que desean y no tienen un tiempo para entregarlo, ¿sí? Así que lo van a tener habilitado de acá hasta que termine el curso. Bueno, muchas gracias. Y ¿Qué pasa? ese módulo, Sí, perdón, el módulo 4 y 5, ¿va con nota también? sí, va con nota, Y pero no va tenemos a que ser... tenerlo aprobado. No, exacto. Yo le puse una nota para que ustedes sepan nomás si lo aprobaron o no, pero no es un requisito para rendir el examen final. Solo para rendir el Bien. examen final necesito módulo 1, 2 y 3, que serían como los oficiales que llegamos a tomar, pero los otros no. Siempre Bien, como profe, les digo, gracias. a ver, háganlo porque les va a servir para el examen final. ¿Sí? Dice, si no apruebo ninguno de los dos. Bien, vamos a suponer que ustedes hacen el examen final el 25, no lo aprueban, hacen el recuperatorio el 28 y no lo aprueban. Pueden pedir una mesa de examen especial para rendir. Señor, ¿Sí? ¿Sí? eso quedaría, entraría en esos 3 meses que sigue abierto el campus, el examen, la mesa de examen. Después de rendir, o sea, Sí, supongamos que desaprobaste. supongamos que no apruebo ninguno de los dos y Sí. queda abierto la mesa de exámenes especiales. La mesa esa está abierta en esos próximos 3 meses, en esos 3 meses que quedan. Y la idea es que luego de finalizar entre esos 3 meses, ustedes rindan. Por ahí se hace alguna excepción que rindan un poquito más tarde. Perfecto, señor, gracias. ¿Sí? Bien, ¿alguien más con alguna otra pregunta? Si no, comenzamos. ¿No? Bien. Entonces, comenzamos con lo que es síndrome de Down, ¿sí? Esta alteración cromosómica de la más común, la trisomía 21, que está asociado con lo que es un retraso mental moderado o leve. ¿Qué características tiene el síndrome de Down? O las personas que padecen síndrome de Down. Poca capacidad, por ejemplo, para controlar o también, podemos decir, inhibir conductas, ¿sí? También la persistencia en la conducta y la resistencia a los cambios, esa es otra de las características. También la constancia, la tenacidad, por ejemplo, la responsabilidad, la puntualidad, ¿sí? Para ello eso es sumamente, digamos, importante. Después tenemos el tema de la dificultad o las dificultades en el lenguaje o la dificultad, por ejemplo, para sostener la atención, ¿sí? Ellos se guían mucho por lo que serían los medios visuales, ¿sí? Por ejemplo, a ver, los pictogramas, todas esas cosas les encanta, ¿sí? Después tenemos lo que es retraso mental, que algo habíamos hablado, ¿sí? ¿Se acuerdan que había, en realidad, de acuerdo a la gravedad, se clasificaban en leve, moderado, grave y profundo, y lo charlamos la clase pasada, ¿sí? Donde podemos decir que el retraso mental es un estado en el cual el desarrollo de la mente es incompleto o se detiene, podemos decirlo, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo se mide? A través de mediciones de coeficiente intelectual que van a dar el grado, digamos, de retraso a través de todo lo que son test psicométricos, y ahí van a ver la gravedad, si es leve, moderado, grave o profundo más que nada, ¿sí? Después teníamos lo que es déficit de atención o déficit atencional, que la atención en realidad es una cualidad, ¿sí? Que nos permite a nosotros enfocar o hacer foco en un determinado estímulo y concentrarnos nosotros para tener un mejor, ¿cómo decir?
rendimiento en un tema específico. ¿Sí? No sé si ustedes saben que captar la atención es el paso previo al aprendizaje y a la memorización. ¿Sí? Entonces, ¿qué se le pide al niño? La atención selectiva, la atención sostenida. ¿Sí? En cambio, en el déficit atencional o en el déficit de atención, tenemos la atención puesta, pero en otros objetivos. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, el niño que busca el afecto del docente, pero que no puede escucharnos. ¿Sí? O los niños atentos a la mirada del otro, o los niños también que tienen desatención, podemos decir, por el tema de desorganización del pensamiento. Y después tenemos la hiperactividad, que también va muy, muy de la mano, que es cuando el niño se mueve de un sitio a otro, cuando hay un predominio de manifestaciones a través del cuerpo, a través de las acciones. Después está lo que es parálisis cerebral, ¿sí? Que también lo incluimos, que implica la pérdida completa de la función muscular, ¿sí? Que puede ser temporal o puede ser permanente, puede ser localizada o puede ser generalizada, o sea, puede afectar también a ambos lados del cuerpo, que eso nosotros llamamos hemiplegia, o solo puede afectar a los miembros inferiores, que sería paraplegia, ¿sí? Y puede afectar tanto a los miembros inferiores como a los superiores, que ahí hablamos de cuadriplegia, ¿sí? Y las causas de la parálisis cerebral puede ser, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, trastornos genéticos, puede ser hidrocefalia, otro ejemplo. A ver, la parálisis entonces, que esta es una de las que menos vimos, por eso me quiero concentrar por ahí un poquitito más, es un grupo en realidad de afecciones, la parálisis cerebral, que afecta el movimiento y la postura. ¿Sí? ¿A qué se debe? A daños ocurridos en el cerebro en desarrollo. ¿Sí? La mayoría de las veces sucede antes del nacimiento, pero hay síntomas que pueden aparecer durante la infancia o las edades, digamos, escolares, ¿sí? Y van de leve a grave. Entonces, si hablamos de signos y síntomas muy comunes, tenemos todo lo que es problema de movimientos y coordinación, o sea, la coordinación muscular deficiente o los movimientos involuntarios o los reflejos anormales, los movimientos estos retorcidos o lentos, puede ser también la rigidez o la flacidez en el tronco, en las extremidades, pueden tener dificultad para caminar, para mantener el equilibrio, ¿sí? Pueden tener problemas para tragar, dificultad para hablar, ¿sí? Y después están todo lo que son los trastornos neurológicos, como por ejemplo problemas en la audición y en la visión, ¿sí? Perdón. Lo que sería la discapacidad intelectual, los trastornos mentales, y otro muy común es el tema de, agárrate la botella, hija, de la incontinencia urinaria, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser o pueden ser las causas? Mutaciones genéticas, infecciones también durante el embarazo, los herpes, rubiola, varicela de la mamá, los accidentes cerebrovasculares fetales, o puede ser también lesiones en la cabeza durante la infancia, la falta de oxígeno al cerebro durante el parto, ¿sí? Y puede traer complicaciones. Contracturas musculares, epilepsia, ceguera, sordera, malnutrición, por ejemplo. Entonces, nosotros como acompañantes es importante trabajar siempre en estrecha colaboración con el profesional de la salud para poder brindarle apoyo emocional, ayudarlo con el tema de la movilidad y, más que nada, fomentar el tema de la independencia de ese paciente. ¿Sí? Siempre nosotros vamos a tener que consultar con el equipo terapéutico para tener
una orientación más específica de cómo abordar la necesidad de ese paciente en cuestión, en este caso, por ejemplo, con parálisis cerebral. ¿Sí? TDAH, bueno, ese ya lo vimos, porque lo hablamos con el tema de cuando estuvimos hablando de la nosología moderna, ahí ya lo tocamos. Ahora, si bien el acompañante terapéutico, yo les había dicho la clase pasada que no implica las tareas pedagógicas, pero que en muchas ocasiones que resulta fundamental nuestro aporte, el aporte que nosotros podemos realizar ahí. ¿Sí? Aplicar ciertas adecuaciones curriculares puede resultar por ahí necesario para facilitar todo este proceso, digamos, de aprendizaje. ¿Sí? Lo mismo que contar con herramientas para adaptar los juegos a las necesidades por ahí específicas de cada tipo de discapacidad. Y eso a nosotros nos va a facilitar también el proceso. ¿Sí? Y al niño ese proceso también de inclusión en la escuela. Entonces, ¿qué son en sí las adecuaciones curriculares? Son herramientas que son usadas en educación para ayudar a estos alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Sí? También la pueden encontrar con el nombre de configuraciones de apoyo. ¿Bien? Que en realidad las adecuaciones curriculares se clasifican en adecuaciones curriculares de acceso al currículum, ¿sí? O adecuaciones curriculares o poco significativas, que en realidad ¿en qué consiste? En modificar ciertos aspectos del método de enseñanza, de forma que ese alumno con alguna particularidad, por ejemplo, física o cognitiva, pueda estudiar, pero el currículum educativo normal. En cambio, las adecuaciones significativas es un cambio profundo del contenido que tiene que estudiar por parte de un alumno. O sea, se modifica el currículum al 100%. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, esto de adecuaciones curriculares de acceso curricular o las poco significativas. Un ejemplo sería cambios en la presentación de la información, ¿sí? Con el uso de tecnología, por ejemplo. En cambio, las adecuaciones curriculares significativas es el currículum modificado, ¿sí? Bien. O, por ejemplo, una ayuda adicional para el maestro, o un tiempo extra para el alumno para realizar, no sé, un examen. Otra cosa que me acuerdo hace 2 años, una mamá, una alumna en realidad, que su hija tenía parálisis cerebral y estaba en silla de ruedas, me contaba que ella luchó durante 1 año en la secundaria porque a su hija le había tocado un aula que era en el primer piso y no podía subir las escaleras, porque no había ascensor. Y ella, la niña, estuvo 1 año en el hall de la escuela tomando clases porque la escuela no quería bajar el aula al piso de abajo. Una pavada súper, que vos decís, bueno, a ver, el primer año que está abajo va arriba y el segundo año va abajo, era una pavada. Bueno, 1 año estuvo luchando la madre para que hagan eso y la niña puede ingresar adentro del aula, pues no podía ingresar al aula. Eso serían adecuaciones curriculares significativas. ¿Sí? Después tenemos todo lo que es la accesibilidad. ¿Qué significa? Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a espacios, a información y a comunicación, que está disponible para todo el mundo. ¿Sí? Bien. Después están los ajustes razonables, que en realidad son modificaciones o acomodaciones que van a ser necesarias y adecuadas para asegurar que las personas, en este caso con discapacidad, puedan disfrutar o puedan ejercer todos sus derechos humanos. Por eso hablamos de derecho a la accesibilidad, donde los estudiantes tienen derecho a asistir a escuelas disponibles para todas las personas sin discriminación. ¿Bien?
Ahora, con respecto a los juegos y las discapacidades, yo les había dicho que los juegos, o jugar, o el juego, es una actividad indispensable para el aprendizaje, para la autoexpresión, para el autodescubrimiento. ¿Sí? A través del juego, ¿qué hace el niño? Explora movimientos, emociones, sensaciones, formas de relacionarse, ¿sí? Se conoce a sí mismo, conoce el mundo que los rodea. Entonces, el juego, jugar, es un derecho que fue proclamado en el año 1959, ¿sí? Por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, tanto niños con o sin necesidades especiales tienen derecho a jugar. ¿Sí? Pero sabemos que por ahí los niños con algún tipo de necesidad especial, por ahí enfrentan mayor dificultad para usar juguetes o acceder a ciertos juegos. ¿Bien? Pero, ¿cuáles son los beneficios en general del juego? Desarrollo físico y mental. ¿Sí? Autoafirmación y placer es una fuente de satisfacción, de placer para el niño. Y jugar significa ser activo, prepararse para la vida adulta. Entonces, tenemos todo lo que es las configuraciones de apoyo según la necesidad del niño. Por ejemplo, discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad motora, discapacidad intelectual y el juego. ¿Bien? Que de eso quiero que hablemos ahora. Del juego. Que yo les tengo, que si se lo encuentro enseguida, igual ustedes también lo tienen en el PDF, esto. Les voy a compartir, así charlamos de esto. Ahí está, ya lo encontré enseguida. Hoy estoy rápida. Ahí está. Bien. El tema de resumen juego, ¿está bien? Listo. Bien. Del tema del juego. Vamos a mostrar. Ahí está. Ahí está. Bien. Como dice, todos los niños y las niñas necesitan jugar. ¿Por qué lo digo? Porque es un derecho que fue sancionada, como les dije antes, en el año 1959 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en 1990 por el Parlamento Español. Entonces, jugar es un derecho de la infancia y somos los adultos los que hemos de valer por su cumplimiento en todo y en cada uno de los niños. ¿Qué hace el juego? El juego en realidad nos permite, como les dije antes, desarrollar la propia capacidad física y mental, que creo que se los coloqué acá, bien. También es una fuente de autoafirmación, satisfacción y placer. Jugar significa ser activo y prepararse para la vida adulta, como les dije antes, y sin duda una carencia importante de juego en la infancia que va a ocasionar un desarrollo incorrecto e incompleto de la personalidad del niño o la niña. Entonces, tenemos tipos de juguetes que en realidad son considerados por el sistema AZAR, que el sistema AZAR define el juego de ensamblaje, como piezas de encajar, de superponer, de adjuntar, donde ese juego se desarrolla cuando un niño fija sus metas, ¿sí? Y a través de un conjunto por ahí de movimientos o de manipulaciones lo consigue. Entonces, tenemos todo lo que son juegos de ejercicio, que consta, como dice ahí, básicamente de repetir una y otra vez una acción para conseguir resultados inmediatos por placer. Después tenemos juegos simbólicos, que son los que implican la representación de un objeto por otro, ¿sí? Por ejemplo, cuando jugamos no sé, al doctor, a la mamá, al papá, esos serían juegos simbólicos. Después tenemos todo lo que eran juegos de ensamblaje y los juegos de reglas,
que son los que incluyen instrucciones o normas donde todos los jugadores debemos conocerlas para poder respetarla y jugar. Ahora, tenemos lo que serían diferentes tipos de discapacidades, ¿sí? Tenemos lo que es discapacidad motora, que implica todo lo que son trastornos óseos y musculares que llevan dificultades en la movilidad. Discapacidad visual, que incluye diversos problemas que conducen a distintos grados de discapacidad, como la disminución hasta la ausencia total de la visión. Discapacidad auditiva, que comprende lo que es la hipoacusia leve hasta la sordera. Y tenemos discapacidad intelectual, que sería inteligencia y capacidades para poder desenvolverse, pero por debajo del nivel promedio, que se va a manifestar antes de los 18 años. Entonces, tenemos con respecto a los juegos y la discapacidad auditiva. Acá, todo lo que son los juegos reglados para la persona que tiene una discapacidad auditiva son los menos accesibles, ¿sí? Porque necesitamos en los juegos reglados el tema de la comunicación y el lenguaje entre cada uno de los jugadores, ¿sí? Entonces, van a tener esta dificultad por ahí si nosotros o con quien esté jugando no conoce, por ejemplo, a ver, el lenguaje de señas, ¿sí? ¿Cuál va a ser la dificultad que tienen las personas con discapacidad auditiva? Que tienen un nivel cognitivo más lento, tienen un nivel de coordinación mucho menor y pueden llegar a tener dificultades para sustituir objetos, que sería todo el tema de la simbolización, ¿sí? Ahora, con respecto a los juegos, ¿sí? Nosotros tenemos que pensarlo, pero desde otra manera. Cuando nosotros vayamos, por ejemplo, a seleccionar un juego para estos niños, ¿sí? Primero que nada, si tiene una audición disminuida, ¿sí? El tema del volumen, ¿sí? Que los juegos por ahí a lo mejor puedan tener control de volumen, o el tema de la salida opcional para colocar audífonos, o auriculares, mejor dicho, no audífonos, auriculares, ¿sí? Después, que tengan efectos perceptibles, bien, luces, imágenes, como dice ahí, vibraciones, además del sonido, y evitar el tema del acoplamiento. Muchos sabemos que por ahí cuando hay otro dispositivo cerca hace acoplamiento, que eso le molesta mucho a estas personas, ¿sí? Después tenemos algunas sugerencias para las adaptaciones, como el tema de modificar, ¿sí? Modificar un juguete para que se pueda utilizar con auriculares, ¿sí? O traducir esos efectos sonoros en otros perceptibles para ellos, como luces, como vibraciones. Y ni hablemos si es un juego reglado, por ejemplo, ese mensaje oral lo podemos trasladar a mensaje escrito, braille, ¿sí? Luego tenemos discapacidad motora, ahí está, que la dificultad que tiene es en todo lo que sea manejo de juegos y juguetes, ni hablemos con los juegos de ensamble, ¿sí? Las piezas, lo voy a llamar por la marca, de Legos. Después pueden llegar a tener dificultad en el desplazamiento o la movilidad de segmentos corporales, precisión de movimiento y de coordinación, ¿sí? Entonces, ¿qué características deben tener esos juegos o juguetes? Que estén condicionados a la capacidad de movimiento que tiene esa persona, ¿sí? Ustedes recuerden que la persona que tiene discapacidad motora tiene mucha habilidad para la imaginación, ¿sí? Y como dice también, son
mayormente quienes requieren de asistencia de alguien más para poder jugar. Entonces, consejo para la selección de un juguete que sea de fácil manipulación. Si el juguete tiene botones para presionar, también que sean no duros, ¿sí? Después, con respecto a las piezas de encajar y los legos que yo dije, vienen unos que son muy grandes, que están muy buenos para las personas que tienen algún tipo de discapacidad motora. Imagínense si no algo muy pequeñito se le dificulta muchísimo, ¿sí? Entonces, estructuras grandes. También en el momento de jugar, ¿sí? Como dice ahí, el mobiliario que sea bastante amplio para que pueda, con su silla de ruedas tranquilamente, estar ahí, que tengan antideslizantes para que se les sea mucho más fácil, que sean juegos que no exijan el tema de la rapidez, que no requieran movimientos simultáneos, y sugerencias para la adaptación. Por ahí a ciertos juguetes podemos fijar esa base con antideslizantes o engrosar las piezas, utilizar el tema de reposacabezas, cinturones, chalecos para poder mantener la postura, los juegos con el tema de sogas, de arrastres o elementos por ahí que tengan relieve para facilitar el arrastre, y el tema de la parte electrónica, que a ellos también les encanta muchísimo y es mucho más simple. Ahora, discapacidad visual, voy a abrir la ventana, me tengo un calor. Ahí está, perdón. Discapacidad visual, la dificultad que tienen es con respecto, por ejemplo, a todo lo que son los juegos de reglas, ¿sí? O los juegos de construcción, que suelen ser, digamos, los más dificultosos por ahí para estos niños que tienen algún tipo de discapacidad visual, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no se desplazan hacia ese objeto, ¿sí? Son mucho más pasivos que activos, tienden a jugar juegos que sean mucho más simples, más repetitivos, tienen el tema de la falta de imaginación, el poco interés por los objetos, la dificultad por ahí para comprender el tema de nociones espaciales, de juegos simbólicos, y tienen mucha dependencia también de un adulto, ¿sí? ¿Qué necesidades tienen estos niños? Que tienen su propio ritmo, ¿bien? Que necesitan motivación para explorar los juguetes, ¿sí? Explicarles nosotros cómo es, de qué color es, cómo son, ¿sí? Lo podemos estimular con el tema de la percepción de texturas, de formas, de tamaños, y también tiene consejos para la selección del juguete, que sean diseños fáciles, sencillos, que ellos lo puedan identificar al tacto, que sean fáciles de manipular, pueden tener efectos sonoros, distintas texturas, o para aquel que tiene una disminución de la visión, el tema de los colores vivos, los contrastes, ¿sí? Y que sean compactos. ¿Bien? Sugerencias para la adaptación, sí, hay que seguir instrucciones y demás, lo podemos traducir al sistema braille, ¿sí? O el tema de una grabación de voz, podemos incorporar sonidos y texturas, ¿sí? Y con respecto a los juegos de mesa, podemos colocarle relieve y un sistema de sujeción para que no, obviamente, no se mueva por todos lados. Y como les dije antes, evitar que esos juguetes se desmonten. Con respecto a la discapacidad intelectual, ¿sí? Ustedes vieron que cuando compran por ahí un juego, un juguete, mejor dicho, dice para más 3, más 6, ¿sí? Esas indicaciones son orientativas, ¿sí? En realidad el niño va a elegir el juguete que él desee y no importa la edad que tenga, ¿sí? Va a ser sobre su interés.
sobre la característica que tenga el juego del juguete y la posibilidad del niño, ¿sí? No importa la edad cronológica que tenga. Bien, ellos ¿qué hacen? Reciben, procesan y organizan la información con un poco más de dificultad y más lentitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesidad tienen las personas con discapacidad intelectual? Que necesitan el tema de favorecer todo lo que es su desarrollo cerebral con todo aquello que posibilite el tema de la llegada de la información del exterior y la percepción de sus estímulos. ¿Sí? Y algo muy bueno para las personas con discapacidad intelectual es la estimulación temprana a través del juego. Ahora, con respecto a los consejos para la selección, ¿sí? La idea es fomentar siempre su autonomía, que tengan un diseño sencillo, ¿sí? Para poder trabajar todo lo que es aprendizaje, que les resulte atractivo para poder mantener el tema de su interés y su atención, ¿sí? Que no requieran de tiempos largos de respuesta, que no requieran también altos niveles de concentración o razonamiento, y si son juegos de reglas, que esos juegos de reglas tengan esta posibilidad de adaptarse a los niveles cognitivos por ahí un poquito más bajos, o reducir las reglas o la complejidad. Yo acá siempre me acuerdo cuando a mi niña compramos el juego de la oca, que lo jugábamos con nuestras reglas, cuando ella era chiquita. Después cuando creció, que creo que habrá sido los 4, casi 5 años, le dije, bueno, vamos a jugar el juego de la oca y empezar a leer las reglas del juego de la oca. Y ella me dijo, pero mami, nosotros no lo jugábamos así. Nosotros teníamos nuestras propias reglas. Bueno, no le gustaron las reglas que tenía el juego de la oca, entonces seguimos con nuestras reglas inventadas. Entonces son juegos que por ahí nosotros los podemos ir adaptando según la necesidad, obviamente, de cada niño y de la edad de ese niño, que esa es la idea, ¿no? Poder ir adaptando cada cosa según su edad y según, en este caso, la discapacidad que tenga. ¿Sí? Ahora, nosotros como acompañantes tenemos una función bisagra entre el niño o el adolescente, la escuela, el equipo terapéutico y la familia. ¿Sí? Se debe habilitar la comunicación entre las partes, pero siempre velando por el bienestar de nuestro acompañado. ¿Sí? Por eso nosotros cuando trabajamos en lo que es el ámbito escolar, es necesario el tema de agudizar la atención respecto a ciertas por ahí situaciones de bullying. ¿Sí? Entonces, ¿debemos intervenir? Sí. ¿Quiénes deben intervenir? Tanto los docentes, los directivos, en este caso nosotros los acompañantes, si es que estuviéramos trabajando, y la familia. Sumamente importante. Yo me veo la mitad. Denme un segundo. Sumamente importante la familia, ¿sí? Que esté involucrada. Bien. Ahora, con respecto a el bullying, ¿sí? El bullying en sí es una convención, se dice, sí, convención táctica para hacer el vacío a alguien de forma rotunda y de forma severa, ¿sí? Son conductas, digamos, reiteradas, puede ser de agresiones físicas, que sean recurrentes, de insultos, de humillaciones públicas, de tareas forzosas, de rechazos explícitos, ¿sí? Son conductas que tienen que ver con la intimidación, ¿sí? Con el aislamiento, con la amenaza, con los insultos, ¿sí? Situaciones en las que un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto de forma reiterada
acciones negativas que lleva a cabo un alumno o varios alumnos. Y otra cosa para aclarar, porque esto del bullying está tan de moda que todo el tiempo decimos, me estás haciendo bullying. El bullying solo se aplica en el ámbito escolar. ¿Sí? El trabajo no es bullying. ¿Ok? ¿Sí? Pero para que haya bullying, debe existir una víctima, ¿sí? Debe existir también una desigualdad de poder y debe existir una acción agresiva repetida, ¿sí? Y la víctima mayormente suele ser un solo alumno. La intimidación se puede hacer o en solitario o con un grupo, ¿sí? Un grupo que intimida a un sujeto, ¿sí? Pero a un sujeto en concreto, ¿sí? Hay diferentes tipos de bullying, ¿sí? El bullying físico, que es el más evidente, empujones, patadas, puñetazos, no sé, agresiones con objetos, que eso es muy frecuente en la escuela primaria. Después está el bullying verbal, insultos, menosprecios, ¿sí? O resaltar, por ejemplo, constantemente un defecto físico del otro. Bullying psicológico, que el bullying psicológico, ¿qué hace? Detonan la autoestima del individuo y fomenta esa sensación de inseguridad, de miedo. El bullying social, ¿sí? Que en realidad, ¿qué hace el bullying social? Ubica aisladamente a un individuo respecto del grupo con un mal estatus, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablan mal de esa persona, que es un tipo de bullying indirecto, que ahora se los voy a comentar. Porque en realidad existen dos formas de acoso escolar, la directa y la indirecta. ¿Sí? Bullying directo es aquel que se refiere a un comportamiento agresivo que va dirigido directamente a la víctima, que es evidente quién o quiénes son los victimarios. Y bullying indirecto hace referencia a la manipulación que se genera hacia el hostigamiento o hacia el hostigado, mejor dicho, sin poder reconocer al responsable de la agresión. ¿Bien? Pero a pesar de que el bullying, digamos, se caracteriza por acosar, por intimidar, por hostigar, se pueden reconocer en realidad diferentes tipos que se van a clasificar dependiendo de la actuación de los victimarios. ¿Sí? Y otra cosa común, que el agresor emplee varios tipos a la vez para maximizar el miedo en la víctima. ¿Sí? El objetivo del agresor, ¿cuál es? Que esa víctima se sienta totalmente vulnerable. ¿Sí? El más común, bullying psicológico. ¿Sí? Que podemos decir que está presente en todos los tipos de acoso escolar. El bullying psicológico se encarga de infundir miedo a través de ¿qué? Por ejemplo, miradas amenazantes, actitudes violentas, chantajes. ¿Sí? Mayormente, ¿qué hace el agresor o los agresores? Obligan a sus víctimas a ejecutar, por ejemplo, acciones de manera forzada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué quieren lograr? Que sientan miedo por ellos. ¿Sí? Que perciban esa sensación de que lo están observando todo el tiempo. Entonces, ¿qué causa eso? Que piense la víctima que si se lo comunica a alguien o a algún adulto va a pagar las consecuencias. ¿Sí? Y esa forma de bullying, el psicológico, puede ser directa e indirecta. ¿Sí? Que generalmente el bullying psicológico lleva tiempo en ser detectado. ¿Por qué? Porque no existe una manifestación física.
una prueba concreta que demuestre el acoso. ¿Sí? Entonces, a ver, cuando se presume que en realidad ese fenómeno se está llevando a cabo, es muy natural que el agresor desmienta todo y que la víctima no tenga el valor de admitir y desenmascarar al victimario. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de los casos, los padres, por ejemplo, de los niños que sufren bullying psicológico, son los que se percatan de que existe una situación que no es normal, que es irregular. ¿Por qué? Porque el comportamiento de sus hijos no es el comportamiento que lo caracteriza. ¿Sí? Si un niño se identifica por ser tranquilo, ¿sí? Y citan a los padres a la escuela porque realizó un acto indebido, llama la atención. O cuando ese niño deja de comentar lo que hizo en la escuela. O cuando nos manifiesta que no tiene más ganas de ir a la escuela. O que inventa enfermedades solo con el objetivo de que nosotros como padres no los llevemos al centro educativo. Es ahí cuando empezamos a sospechar de alguna irregularidad que puede estar ocurriendo. Después tenemos bullying verbal. ¿Sí? A través de la palabra hablada, insultos, amenazas, burlas, bromas pesadas, ¿sí? Que esas bromas pesadas, el único objetivo que tiene es de ser detonante de rumores, de chismes entre el resto de los compañeros. Los apodos también se pueden considerar bullying, ¿sí? Cuando ese apodo se torna ofensivo o cuando ese apodo resalta alguna característica física de esa persona. ¿Sí? Este tipo de bullying es directo, ¿sí? Se identifica un poco más rápido que el bullying psicológico. ¿Por qué? Porque la víctima empieza a manifestar su frustración mediante el llanto, que llega un momento que no lo puede ni controlar delante de los padres ni de los profes. ¿Sí? O generalmente la víctima empieza, no sé, a complejarse, por ejemplo, de su forma, la forma de su cuerpo, el tono de su voz, de la manera en que se viste, intenta modificar sus gustos. ¿Bien? Lo característico del acoso verbal es que la víctima usualmente busca cambiar aquello por lo que los demás niños se meten con ellos. ¿Sí? El peinado, no sé. ¿Bien? O manifiesta, qué sé yo, la persona, por ejemplo, que usa lentes, ¿sí? Que quiere ir al médico porque se quiere operar. ¿Sí? El que usa lentes, tenemos un apodo que lo utilizamos mucho, que no lo voy a decir. Quienes tienen lentes, quizás en algún momento lo han vivido. Después tenemos el bullying físico, ¿sí? Que es el más evidente, como les dije antes, de todos los tipos de bullying, que sería cualquier forma de agresión corporal. Común, empujones, golpes, patadas, lanzamiento de objetos, encierro, daños a las pertenencias, ¿sí? Y en el bullying físico, a medida que el individuo va creciendo, es común que los ataques se vuelvan cada vez más violentos, cada vez más peligrosos. ¿Bien? Ahora, la víctima de acoso físico también le cuesta reconocer esa situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el temor de la víctima es que lo consideren alguien frágil o alguien débil a quien cualquiera puede humillar. ¿Sí? Especialmente el núcleo familiar. Por eso es muy común que mientras le pregunten qué le pasó, mientan. Digan que esa agresión fue un accidente. ¿Sí? Elaboran una historia de cómo le ocurrió la lesión. En cambio, cuando los golpes se vuelven reiterativos,
la existencia del bullying es evidente, ¿sí? Por ejemplo, el bullying físico, por ejemplo, cuando encierran en un círculo a un compañero y lo agreden a patadas, ¿sí? No sé, por ser diferente a los demás. Eso es un bullying físico. Después estaba el bullying social, ¿sí? Cuando se le niega constantemente a un individuo, por ejemplo, integrarse a un grupo, ¿sí? Lo aíslan, lo excluyen de la vida social, ¿sí? Es cuando los victimarios ignoran a la víctima, no le dan espacio, ¿sí? Ni dentro ni fuera de la escuela, del aula. Crean una mala reputación entre otros niños para que tampoco jueguen con ese niño, para que no lo incluyan en los grupos de trabajo, ¿sí? Este tipo de cosas es directo, ¿sí? Se identifica muy rápido dentro del aula, ¿sí? Los maestros observan ese fenómeno, por ejemplo, al momento de formar equipos para hacer actividades educativas. Entonces, el niño que es sometido a bullying no logra conseguir un grupo que quiera incluirlo para realizar el trabajo, ¿sí? O a la hora del recreo, también se encuentra retirado del resto de los alumnos. Y también es fácil que nosotros como padres también percibamos esas, ¿sí? No nos comenta a las 16 terminamos. No nos comenta qué hizo en la escuela, por ejemplo, ¿sí? No hace referencia a sus compañeros, no nos dice tengo un amigo, una amiga, ¿sí? Con quien comparto juegos, momentos, ¿sí? Y generalmente el bullying de exclusión social se genera en colectivo. ¿Bien? Después tenemos, que esto ustedes no lo tienen en el material de estudio, bullying sexual, ¿sí? Que esta forma de acoso es muy perturbadora para la víctima, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la agresión va dirigida a intimidarla, a abrumarla a través de conductas sexuales, ¿sí? Por ejemplo, obligar a ese individuo a realizar acciones de índole sexuales contra su voluntad, ¿sí? Ejecutar, no sé, tocamientos forzosos, obligar a la víctima a ver pornografía, cualquier imagen que sea alusiva al sexo que no quiera observar, ¿sí? O dirigirse a esa persona con palabras obscenas, o hacer referencia, por ejemplo, a las partes sexuales de otro individuo para que el resto de los compañeros se burlen. O asegurar que este niño, esta niña, tiene una tendencia sexual distinta a la que dicta su sexo. ¿Y qué pasa cuando llega a la adolescencia? Los agresores también tienden a incrementar sus ataques. Por ejemplo, exigen a las víctimas que manden o que tomen fotos mostrando alguna parte de su cuerpo. Los obligan a besarse, a tocarse. ¿Sí? En casos muy extremos, a tener relaciones sexuales. ¿Sí? Y es aplicado tanto a niñas como a niños, ¿sí? Pero las acciones que ejecutan los victimarios son las que determinan, digamos, la gravedad del asunto. Porque no todos los acosadores emplean las mismas técnicas de intimidación, ¿sí? Y acá también es importante que uno como adulto reconozca o conozca, mejor dicho, este tipo de amenazas y manipulación. Porque muchos omitimos la existencia, la manera de aplicación, y se muestra en negación, a pesar de que quizás nuestro hijo o nuestra hija puede estar pasando por esa situación dentro del centro de estudio o del centro educativo. ¿Sí? Después está ciberbullying. El ciberbullying
es cualquier forma de acoso que se ejecuta a través de la web, de los medios de comunicaciones digitales, redes sociales, correo electrónico, mensaje de texto, aplicación de mensajería instantánea, juegos en línea, página web, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? A ver, la tecnología nos ha permitido que el acoso se extienda a todos los ámbitos de la vida de la víctima. Porque esa víctima ya no se va a encontrar atormentada dentro de la escuela, sino en cualquier otro sitio. ¿Sí? Entonces, dentro de este tipo es común el tema de las amenazas a la integridad física, las burlas, las bromas de mal gusto, el hackeo de las cuentas privadas, los fotomontajes, los videos audiovisuales en los cuales se muestra a esta víctima recibiendo una agresión, ¿sí? Bien, o ejecutando alguna acción de manera forzada, que yo siempre digo lo mismo. Hoy en día no, hay un accidente de tránsito, en vez de ir a ayudar, nos sacamos el teléfono y filmamos. Estamos todos locos. Vemos que se están pegando afuera de la escuela y en vez de meternos, por decirlo de alguna manera, no, más fácil sacamos el teléfono y lo filmamos para que quede todo registrado. No, hagamos algo. ¿Sí? Y ni hablemos del incremento del uso de los dispositivos móviles, la tecnología que alcanza a los más pequeñitos, la opción de poder colocar el tema de anónimos en los comentarios o los seudónimos, que eso contribuyó a la proliferación, obviamente, de esta nueva modalidad de acoso, ¿sí? Y otra cosa, el término ciberbullying no hay que confundirlo con ciberacoso. ¿Por qué? Porque ciberacoso va orientado a víctimas de cualquier edad y generalmente tiene connotaciones sexuales. Ciberbullying se considera una herramienta de acoso escolar, ¿sí? Se genera principalmente a raíz de lo que acontece, digamos, dentro del centro educativo y es divulgado por otros estudiantes fuera de la escuela. ¿Sí? Pero a ver, todos los tipos de bullying, sea cual fuera, tiene un impacto en la vida de la víctima, en la relación con su entorno, en la vida en sociedad. Por eso es importante que los adultos estemos atentos de lo que ocurre dentro de las aulas de clase, que conozcamos el grupito de amigos con el cual frecuenta este niño, esta niña, y fortalezcan el tema de la comunicación dentro del grupo o del núcleo familiar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque una de las principales razones por la que el fenómeno del bullying se ha acentuado es por la falta de confianza que sienten los niños, que sienten los adolescentes hacia sus representantes. ¿Por qué? Porque ellos consideran que nosotros no lo vamos a comprender, que no vamos a comprender su situación. ¿Sí? Son pocos los casos conocidos donde la víctima manifiesta lo que le ocurre a los adultos, para que los adultos tomen acciones. ¿Por qué mayormente no lo hacen? Porque el temor a ese victimario es tan grande que, ¿qué creen? Si yo le digo a un adulto, el adulto toma acciones, se va a agudizar la agresión hacia mí. ¿Sí? Pero no sé si ustedes saben que tras estos acosos, hostigamientos, la víctima experimenta episodios de estrés, de depresión, de ansiedad, que deben ser tratados por un psicólogo, por un psicoterapeuta, para erradicarlo, para rescatar su autoestima, para evitar el trastorno del estrés postraumático y ni hablemos de posibles secuelas emocionales a lo largo de toda su vida. ¿Sí? Pero es importante esto, tanto para el victimario como para la víctima, que ambos asistan a una consulta psicológica.
Pues mayormente, ¿quién va a la consulta psicológica? La víctima. ¿Y el agresor? El agresor también tiene que ir. El victimario tiene que ir a una consulta psicológica. Nos vemos, Romy. Gracias por estar. Un saludo enorme. ¿Sí? Es la mejor manera de reponerse de los episodios de agresión. Modificar ciertas conductas para que no vuelvan a repetirse y para superar los sucesos. Ole, Profe, no me anda la cámara, no sé qué me pasa. no hay problema. Para mí deben tener que ir los dos, tanto la víctima como el victimario, para poder solucionar el problema, porque si hay una agresión o lo que fuera, ver de qué lado viene, porque por ahí una es de bullying y... Se te cortó, Sole. Pero porque No, viene empujado por los... Sole, perdón que te interrumpa. Se te corta y no te llevo a entender lo que querés decir. Sole, no sé si lo podés escribir. Se te No tengo corta, no sé si es el por ahí, internet no. que se te corta, pero no te llegamos a escuchar. Entrecortado te llevo a escuchar. Bien, si lo podés escribir, Sole, mejor así por lo menos te leemos. ¿Sí? A ver, acá tenemos, por ejemplo, lo que es la terapia cognitivo-conductual, que, que, a ver, es la más utilizada en casos de bullying. Es el psicólogo quien debe obviamente examinar al paciente, evaluar la gravedad del diagnóstico, determinar cuál va a ser el tratamiento, obviamente, que va a seguir, y el número, obviamente, también de sesiones que debe asistir. Exacto, tanto víctima como victimario deben asistir ambos a terapia. Así. Como le dije antes, para que haya bullying tiene que haber un agresor, obviamente, ¿sí? Una víctima. Sí, se entrecorta, Sole, y no te llevo a entender de lo que querés decir. ¿Sí? Pero además del agresor y la víctima, tenemos a los espectadores y los adultos. ¿Sí? Los espectadores, tenemos el tema de esto de la falta de apoyo a las víctimas, que es el resultado de la influencia de los agresores. ¿Sí? Hay un contagio muchas veces social, ¿sí? Donde los jóvenes se comportan de forma agresiva luego de observar un acto de agresión. ¿Sí? Ese inhibe la ayuda y fomenta la participación. ¿Por qué los espectadores mayormente terminan participando? Porque tienen miedo a ser víctimas. ¿Sí? ¿Sí? Defienden a ese compañero agredido. Y los adultos generalmente nos enteramos del bullying cuando el bullying ya está en niveles mucho mayor de riesgo. Entonces nosotros como adultos debemos mantener una actitud alerta, vigilante y definir, en este caso con los alumnos, qué actitudes y reacciones son permitidas dentro del colegio. ¿Sí? También hay consecuencias de bullying, para la víctima. ¿Sí? Fracaso y dificultades escolares, ¿sí? Ansiedad,
cuadros depresivos, insatisfacción, fobia al colegio, dificultades sociales, el descenso de la autoestima, ¿sí? La inseguridad e intentos de suicidio. ¿Sí? Y suicidio consumado también, ni hablemos. ¿Bien? Bien. Ahora, denme un segundo. Bien. Ahora, tenemos otro tema que también me gustaría tocarlo, que es el tema de la selección de la escuela. Cuando la familia tiene que seleccionar la escuela donde va a ir su hijo o su hija. Eso también, por ahí, a los que somos padres, nos resulta por ahí bastante difícil decir, bueno, a qué escuela lo mando, cuál no. ¿Sí? Es una decisión, digamos, compleja, ¿sí? Donde despierta muchos sentimientos, las dudas, las inseguridades, la soledad, el agobio, la exigencia, la angustia. Bien, imagínense a estas familias con un hijo con algún tipo de discapacidad. ¿Sí? Uno tiene miedo de que su hijo, su hija, no vaya a ser bien recibida en esa escuela, que no tenga una atención adecuada, que sea rechazado, que sea discriminado, que el niño no pueda responder a las exigencias pedagógicas, por ejemplo. ¿Sí? Y después está la escuela especial, que cuáles son los miedos de la familia. Que el medio no sea lo suficientemente estimulante, que el contacto de este niño quede reducido a compañeros con igual o peor déficit. ¿Sí? Entonces, es bastante complicado. ¿Sí? Pero el tipo de escolaridad que elija, si sea una escolaridad común o una escuela especial, debe ser un medio para mejorar la calidad de vida de los niños con necesidades educativas especiales. Pero siempre recuerden una cosa, que la integración del niño debe comenzar en la familia. ¿Sí? Es importante que ese niño logre ubicarse en la dinámica familiar y vincular. ¿Por qué? Porque la integración del niño al grupo familiar va a abrir camino para su integración desde la familia hacia la escuela y la sociedad. ¿Ok? Bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Porque cambiamos de tema. Moni, ¿me levantaste la manito? Ay, espera, a ver. Hola, ¿me escuchan? Uh-huh. Sí, vos dijiste lo de la integración de la familia, pero ¿qué pasa cuando en la familia hay un chico con problema y los padres no lo quieren entender? ¿O qué pasa? Acá hay un caso de un chico que es autista y el papá lo cría solo, porque la mamá no lo cría. Que Sí. lo ve poco, pero por lo que tengo entendido, porque yo lo conozco porque el hijo mayor es amigo de mi hijo, es como que el padre no entiende que el nene es autista, y hasta a lo poco que yo sé, bueno, es eso, que no entiende que él va a una escuela común. Bueno, acá en Pueblo Chico tenemos 3 escuelas, primario, jardín y secundario, no tenemos más opciones, es lo que tenemos, es que es esto, no, y va a una escuela común. Pero me cuenta mi hijo que es un chico muy eléctrico, no para nunca, es continuamente hiperkinético, pero fue detectado con autismo. Sí. Y bueno, y el padre no entiende que el hijo es autista. ¿Cómo haces? ¿Cómo llegás a ese papá o a esos papás para que entiendan que el chico es especial y que tienen que tener otro tipo de educación para que el chico pueda seguir avanzando, seguir adelante? ¿Cómo haces? Sí, digamos, cuando la familia no acepta que el niño tiene algún tipo de discapacidad, consecuencias. Pero no solo para el niño, sino para la dinámica familiar, sino también para el proceso terapéutico, como dijiste, Bonnie. Es un tema muy delicado, pero es un tema, digamos,
clave para los acompañantes terapéuticos porque muchas veces nosotros vamos a trabajar justamente en ese vínculo entre el niño, la familia y el entorno, ¿sí? Pero ahora nos ponemos a pensar, ¿por qué la familia no acepta la discapacidad? Porque la negación es un mecanismo de defensa psicológico que es muy común. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, no sé, al estigma social, por culpa, ¿sí? Desconocimiento, ¿sí? O la dificultad esta para asumir el dolor emocional de que nuestro hijo no se desarrolla como nosotros lo pensábamos, lo esperábamos. Ni hablemos también, Moni, la presión cultural de la normalidad, entre comillas, ¿no? ¿Sí? Como les había contado anteriormente, a ver, antes o frente a un diagnóstico, ¿sí? Pasamos por diferentes etapas. La negación, ¿sí? Que sería que decir, por ejemplo, no puede ser, ¿sí? Está mal diagnosticado. Luego pasamos por la ira. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos pasó esto a nosotros? Después pasamos por la negociación, ¿sí? Pensar, por ejemplo, que capaz que con el tratamiento se le pasa. Pasamos por la depresión, ¿sí? Claro. Esta tristeza de no tener el hijo que nosotros esperábamos. Y luego viene la aceptación, el reconocimiento realista y la disposición nuestra de actuar. Pero no todas las familias pasan por esas etapas iguales, ni en el mismo orden. ¿Sí? Pero ante la negación, trae consecuencias, yo le dije, para el niño, para la familia. Para el niño, por la falta de estimulación, por la falta de apoyos adecuados. Porque el niño también puede sentirse no aceptado tal y como es. Retrasa su desarrollo. ¿Por qué? Por falta de intervención temprana. Para la familia, estrés emocional, conflictos internos, podemos decir también. La pérdida de las oportunidades terapéuticas cuando el niño era más pequeño. La dificultad para trabajar con el equipo interdisciplinario. ¿Sí? Nosotros como acompañantes terapéuticos ahora, ¿qué podemos hacer en esos casos? Porque nuestro rol ahí es clave. Pero siempre actuemos con respeto, con escucha, sin la confrontación directa, porque ahí vamos mal. ¿Sí? Entonces, muchas veces ellos solo necesitan sentirse comprendidos. ¿Sí? Y nosotros debemos también brindar información clara y sencilla sobre la discapacidad o sobre la necesidad educativa especial de este niño. Debemos fomentar el vínculo afectivo entre el niño y la familia, mostrando que sí se puede hacer. ¿Por qué no? Reflejar los logros de ese niño, los procesos para que ellos lo vean y se involucren. Porque también nosotros debemos trabajar en red. Acuérdense, con el equipo profesional para acompañar a la familia también en este proceso, digamos, de aceptación. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar si nunca aceptan? Porque a veces la aceptación llega tarde. ¿Sí? Entonces, debemos trabajar con lo que sí están dispuestos a permitir. ¿Sí? O sea, se protege al niño buscando siempre referencias positivas en su entorno. Docentes que nos apoyen, abuelos que nos apoyen, ¿sí? Y se evita forzar, pero sí se insiste, pero ya desde el lado del amor, de la evidencia, mostramos los avances, ¿sí? No imponemos, sino mostrando los avances con cosas concretas. ¿Bien?
¿Se entiende a lo que Sí. quiero decir? Porque aceptar en realidad no significa resignarse. Significa entender para poder actuar con amor y conciencia. ¿Sí? ¿Bien? Ujú. ¿Respondí más o menos? Sí, sí, perfecto. Desde ese lado, pero a ver, lo ideal, por decirlo de una manera, sería la aceptación, obviamente, para nosotros poder trabajar libremente, pero nos va a tocar un montón de veces, quizás, casos Ujú. como ese. Casos como ese. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos? Sí. Perfecto. Ahora vamos a entrar también en tu módulo, Moni. Vamos con la vejez. ¿Sí? Bien, acá que dice María, claro, aceptar para ver cómo ayudar al niño. Exacto. También dicen, en el caso de Moni, lo que planteaste vos recién, Moni, ahí los padres deben ir al psicólogo para afrontar la realidad y obviamente que los padres también deben tener su terapia. Totalmente. Sí. Totalmente. Ahora, con respecto a entender la vejez. Nosotros tenemos que entender la vejez, chicos, como parte de un proceso evolutivo. ¿Sí? Sí. No como una enfermedad. No tenemos una enfermedad. Tenemos años. Tomémoslo con humor, dijo uno. ¿Sí? Es un periodo de la vida. Algo natural, que vamos a llegar todos vamos a llegar. Exacto. Sí, por ahí cuando llegamos un poquito más a la vejez, podemos pensar en patologías que surgen, obviamente, que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, psicogerontología, que es un proceso de la vejez, el envejecimiento, sabemos también que conlleva una progresiva pérdida de la red social. ¿Sí? La jubilación, por ejemplo. Pérdida de relaciones personales, de roles laborales, ¿sí? Uno se enfrenta por ahí a una mayor soledad, a múltiples procesos de duelo, que el duelo implica reacciones físicas, emocionales, sociales, por la pérdida, por ejemplo, a ver, de personas cercanas, de personas significativas. ¿Sí? Pero en este proceso de la vejez, hablo en general, no en una edad específica, pero tenemos todo lo que son las funciones cognitivas. ¿Sí? Por ejemplo, pueden aparecer dificultades en el lenguaje, dificultad en la evocación de palabras, la fluidez verbal, ¿sí? Bien, ¿cómo decir? Preservación del lenguaje, que indica un envejecimiento normal, ¿sí? Pero después podemos tener dificultades en la memoria, recordar hechos recientes, ¿sí? La memoria a nosotros que nos permite almacenar y recordar experiencias y percepciones. ¿Sí? La atención también va a depender de la motivación, de los estímulos que recibamos. ¿Sí? ¿Puede haber una disminución mínima de las capacidades de concentración y focalización? Sí. Sí, totalmente. Pero no significa que no aprendamos, ¿no? Por ahí nos lleva un poquito más de tiempo. ¿Sí? Sí. Bien, hay un debe decline también en lo que es el aprendizaje verbal. ¿Sí? Pero, a ver, para mejorar el aprendizaje, darnos un poquito más de tiempo para aprender, ¿sí? Establecer un ambiente de aprendizaje positivo, ¿sí? No preocuparse, por ejemplo, si al principio no nos acordamos de lo que aprendimos, ¿sí? A una persona adulta mayor, con respecto al aprendizaje, le brindamos instrucciones más sencillas. Lo repetimos las veces que sea necesario. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser en sí las características en realidad del envejecimiento? Que es universal, chicos, nos afecta a todos. ¿Sí? Excepto que partamos antes.
pero ojalá lleguemos todos. Pero si no, nos afecta a todos por igual. ¿Sí? Es progresivo porque avanza con el tiempo. Ojalá todos tuviéramos lisitos, así como cuando teníamos 20. Que no nos duelan las rodillas. Sería espectacular. Sí, que sigamos teniendo la misma de cinturita que cuando éramos pibas. Ah, divino. ¿Sabes que es algo ahora un desastre? No, pero no pasa, gente. Sí, la gravedad nos juega en contra a veces. Pasa, nosotros acá tenemos una señora que es bochófila, juega a las bochas, es una señora que tiene como 92, maneja, ella va sola a los viajes, sale, baja, viene, va sola, se maneja sola, y es una mujer, pero tiene un cuerpo, toda la vida hizo bochas, toda la vida, cara. Y la bocha te exige un entrenamiento, imagínate, ella da clase, y yo creo que hasta hace poco daba clases de bocha a los más jóvenes. Vos la ves a ella y no parece una mujer de 90 años. Ay, no. Me encanta. Va a todos los viajes, va a todos, no sabe lo que es ella. Sí, y maneja, y todavía maneja, o sea que ella, uno va a llegar a la vejez, no todos vamos a llegar iguales, lamentablemente. No, obvio. También la actitud que le pongamos cada uno, Moni. Yo pongo el ejemplo de mi mamá. Mi mamá, ella cuando se jubiló, ella siempre le gustó salir, la joda, bailar, salirse ella fue a talleres, bueno, ella, cuando tuvo problemas de su columna, ella estuvo postrada 2 meses en camas, de octubre hasta más o menos de noviembre, ella empezó a salir de a poquito, y ella iba a todos los lugares con su andador, en el pueblo, que todos se reían, ella le decía Mimi, lleva el andador, porque él no lo lleva de adorno. Iba a la iglesia, ella no se perdía eventos, pero ella iba con su andador hasta el último momento, hasta la misa iba con andador. Qué lindo. Yo no sé quién si otro hubiese hecho como lo hizo ella. Ella tenía una voluntad, lamentablemente, Dios quiso otra cosa, no la tengo hoy conmigo, pero hasta el último momento ella tuvo una voluntad de salir adelante, de todo, pero iba con el bastón, el trípode, con el andador. Pero andaba. Como andaba, pero andaba, no se echó a la cama. ¿Cómo? No se echó a la cama, como no se echó a la calle para nada. No porque ella, yo nunca la dejé sola y le motivé, salí. No, la verdad que no. Ella tuvo una voluntad muy grande. ¿Y qué otros no la tienen? ¿Qué otro mejor hubiese sido otra mujer? Se tira a la cama, se abandona y no. Sí, justo el domingo mi sobrina me invitó, porque desde que yo estoy acá en el pueblo, nunca la vi a ver bailar, ella baila a ritmo. ¿Sí? Y me dice, ahora vení, dale, que la Emi quiere que baile. Bueno, voy. Y había participantes de otras ciudades. Había un grupo de Cañada de Gómez, que yo dije, este es mi grupo, en cualquier momento me ven viajando a la otra ciudad para ir a bailar con las mujeres, chicas. Yo no les miento cómo se movían esas mujeres, adultas mayores, bastante. Y yo digo, qué fortaleza, qué ganas. Y le ponían toda la onda. Yo dije, ese es mi grupo. Yo estoy para ese grupo. Me encantó, pero me encantó la actitud de las mujeres esas. Que a otras ni siquiera se animan a... Yo arriba un escenario ni en Pepe. ¿Viste? Cuando decís, no, qué vergüenza. No, un espectáculo. Que en cualquier momento me engancho. No sé si vieron hace poquito en Telefe, noticiero calculo que Buenos Aires, no sé en qué lugar del país era, las mujeres que jugaban al básquet, las mujeres grandes. ¿Lo vieron? Sí. 70 años y tenían, o sea, un mejor estado físico que yo, que nosotros, vieran mujeres grandes, me pareció fantástico, porque aparte ellos las saca de su famosa zona de confort que le dicen, como que es su momento en que ellas pueden disfrutar lo que realmente les gusta. Claro. Me encantó eso. Como pasa en la adolescencia, que entramos en un duelo terrible, en la vejez también. Sí. Y la idea es no dejarse. Sí, porque no todo llega a la vejez, le afecta. Yo tengo ahí, yo lo trabajo ahí en el geriátrico,
son 15 abuelos y ninguno son iguales, son todos Claro. distintos, otros les afecta más, ya el hecho de estar ahí adentro, encerrado, ya para ellos es ellos lo Ni llaman, hablar. no sé si una cárcel, para ellos le dicen una cárcel porque, bueno, hay regla, hay horario, o sea, hay libertad, pero dentro de esa libertad hay horarios y reglas a cumplir. Pero Total. bueno, y sí, si no, ellos manejarían todos los turnos ellos, y no, sería un viva la pepa. Pero bueno, y tenés las personas que Sí, no nos fiscan bien, te dicen, esto es una cárcel, vos y tus reglas. Y bueno, si yo no cumplo las reglas, a mí, digo, me sancionan, me suspenden, o, chao, me voy. claro, Y así que lamentablemente, ayúdame, les tenés que decir claro, vos. lamentablemente, Sí, hay muchos nonos que el hecho de, a cualquiera, hablo también en general, que no debería haber lugares así, cada uno debería hacerse cargo de su familiar, pero a veces yo era una la que decía que yo nunca iba a mandar a mi mamá a un geriátrico y la tuve que mandar porque no me quedó otra. sí, No me quedó otra mandar porque yo trabajaba 12 horas, poner a alguien no llegaba a pagar nadie, no podía, porque era imposible. No, así bueno, decidí tenerla ahí conmigo, yo trabajo ahí, la tuve ahí 15 días, bueno, estuvo fantástico. Pero también yo me pongo del lado de la familia, porque lo hemos vivido, dejar a tu abuelo, a tu mamá, a tu papá ahí, tampoco no debe ser fácil, no es fácil no es fácil. tomar esa decisión. Yo No es soy de fácil la... porque me pasó, no es fácil tomar de dejar, y encima que tener los 15 días de adaptación, yo no lo tuve, pero hay casos, en casos según la patología, tener los 15 días, que esos 15 días no podés ver a tu familia. Y esos 15 días el la persona que está, La están pasa muy mal. infumables, porque es la palabra. Claro, porque ellos vos Sí. sacás de su zona, de su hábitat, lo llevas a un mundo desconocido, gente desconocida que no conocen, claro, parece que para Los ellos abandonaron. lo Para abandonan. ellos los Exactamente. abandonaron. Totalmente. Exactamente. Estoy de acuerdo con vos. Yo tampoco soy de eso, pero hay situaciones que realmente lo requieren porque no tenemos otra opción. Y sí, Pero a ver, según la patología, nosotros teníamos sí, una nona, también pues ya falleció hace unos años, una nona que ella no molestaba para nada, pero estaba en otro, totalmente en otra en dimensión. otra dimensión. No. Sí. Y uno la conoció bien, porque era mamá de un compañero mío de la escuela. ¿Cómo puede ser que la Nilda esté así? Y bueno, ella perdió un hijo, un Ujú. accidente, a mi compañero murió hace unos años en un accidente, y bueno, eso de a poco la fue afectando. Y encima todo esto, que entre el marido y el hijo no le tenían el apoyo que debe haber tenido, eso la tiró también abajo. Y también influye, es toda una cadena. Sí, es una cadena. Es una cadena de muchas emociones, situaciones, es una cadena que hay que llegar, hay que estar en ese Hay que llegar. momento. Sí, porque Sí. no es fácil. No es Sí. fácil. Pero bueno, en fin, a ver. No hay ningún problema, Tami, ya terminamos. Seguimos, obviamente, que la clase que viene, que seguramente va a ser viernes, ¿sí? Les aviso, que es universal, que nos afecta a todos, dijimos, Sí, que es progresiva, que va avanzando Sí. con el tiempo, que afecta por ahí las capacidades funcionales para realizar diversas funciones, varía entre individuos y que es lento, pero que es dinámico. sí. Entonces, la clase que viene, ¿qué quiero que hablemos? De las enfermedades comunes en la vejez. ¿Sí? Quiero que charlemos de todo ese tema. Afecciones musculares, no sé, arteriosclerosis, enfermedades de la sangre, bueno, hay un montón. Vamos a charlar un poquito de cada una de ellas para entrar a hablar de lo que es la valoración geriátrica integral. ¿Sí? Así que les agradezco nuevamente de que se hayan conectado a las 2:30. Muchas gracias porque, bueno, ya sabemos que venimos medio atrasados. Acuérdense que a modo de repaso le habilité el módulo 4 y el módulo 5 para que ustedes lo realicen, que les va a servir para el examen final. Y voy a tratar de esta semana hacerle una lista para los temas que entran en el examen final, para que ustedes se me concentren en eso. ¿Sí? Lo otro, de igual, mírenlo, léanlo, ¿no? Sí. Por las dudas. Pero concéntrense en los temas que les voy a pasar. Voy a tratar de hacérselo esta semana si ustedes ya los tienen.
Bien, y les aviso si nos encontramos el viernes. ¿Les parece? Bien. Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. Tengan hermosa semana, comienzo de semana. Nos vemos prontito, así que un beso enorme. Chao, Chao, chao. chao. Chao, profe.